La mesa redonda tiene un tema y es cómo logramos el equilibrio entre la tecnología y el humanismo. Yo voy a hacer una primera pregunta para abrebocas a la doctora Aldeco, y yo creo que es una de las grandes inquietudes que siempre tenemos. ¿Cómo hace la doctora Aldeco en un hospital como la Fundación Santa Fe de Bogotá, llena de tecnología, que con niveles de eficiencia gigantescos, para poder mantener una cultura de humanismo? ¿Cómo hacemos que la tecnología no se coma la práctica de la Fundación Santa Fe? María Elvira, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hay que comenzar diciendo un poco cómo nosotros vemos el humanismo, la humanización en la institución. Una atención humana, humanizada, es una atención que para pacientes y para los trabajadores de la salud tiene unos componentes de oportunidad, asequibilidad, equidad, seguridad del paciente, oportunidad, y por supuesto debe ser atención centrada en la persona. En la Fundación hemos trabajado, y no es algo reciente, desde que nace la institución, en todo lo que es la filosofía de la atención centrada en la persona. Este es un concepto que ha venido evolucionando. Antes el que estaba en el centro solamente era el paciente y su familia, y hoy en día el concepto de la filosofía de atención centrada en la persona nos pone a nosotros como trabajadores de la salud y al paciente y su familia en el centro de todos los procesos. ¿Esto qué implica? Esto implica que tenemos todo un modelo para poder aplicar esta filosofía desde procesos oportunos, seguros y humanos, donde tenemos además toda una estructura de educación al paciente, con la cual lo que estamos buscando es empoderar al paciente, activarlo y llevarlo por el camino de que él mismo escoja cuáles son aquellas alternativas y herramientas pedagógicas que necesita para poder hacer los cambios en su propia vida y su propio autocuidado. Tenemos todo lo que es la parte de tecnología desde el punto de vista clínico, en donde la tecnología aquí la vemos como un gran aliado, ¿no es cierto?, en donde nos permite tener una medicina más personalizada, todo el tema de la evolución clínica, una personalización hacia cada paciente, lo que se necesita, y una mucha mayor precisión, pero también la tecnología que se refiere a la experiencia del paciente. Esa tecnología a través de la cual nosotros accedemos al paciente, el paciente accede a nosotros, con lo cual lo hacemos partícipe de la atención y como desde el punto de vista de servicio, ¿no? Esto nos ayuda mucho en lo que es el acceso, por ejemplo. Entonces, la tecnología aquí es un aliado cuando la tecnología nos facilita ser mucho más omnicanales, nos facilita que el paciente se pueda agendar, ya sea a través del teléfono, de la página web, de la aplicación o a través nuestra, de una persona pues que le dé la cita. También la parte de desde arte y entretenimiento. Cuando nosotros hablamos de la atención centrada en la persona, consideramos al ser humano desde toda su multidimensionalidad, y parte de esa multidimensionalidad incluye ese bienestar emocional, y ahí están los aspectos de arte y entretenimiento. Por ejemplo, la tecnología aquí también un aliado en lo que es la realidad virtual, que la utilizamos aquí mucho, pero también todo lo que hacemos para transmitir las exposiciones de arte, los talleres de arte, la música que tenemos para pacientes y para nosotros. Tenemos además como componente también de este modelo de atención centrada en la persona, todo lo que es el personal en salud que está entrenado, comprometido, entrenado, comprometido y con bienestar. Y aquí tiene mucho que ver con lo que el doctor Romero nos estaba diciendo. Consideramos que es fundamental un entorno en el que nosotros como trabajadores de la salud podemos trabajar en equipo con bienestar, con orgullo de estar donde estamos, donde podemos estar por decisión y porque vemos que nosotros podemos crecer personal y profesionalmente, en donde los procesos nos soportan, en donde hay una cultura de seguridad que también conlleva una institución, que es un aporte, un apoyo en caso que se presente un evento, un apoyo para nosotros como profesionales. Entonces digamos que vemos en gran medida la tecnología como herramienta fundamental para la humanización, para la atención centrada en la persona, pero hay un tema muy importante ahí, hay unos retos para evitar. No creo que la tecnología nos deshumanice, nosotros no somos los que nos deshumanizamos si utilizamos mal la tecnología.
ahí lo importante es que nosotros veamos el uso de la tecnología desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista de experiencia del paciente y de nuestra experiencia como colaboradores, como un medio y no como un fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema de la conexión humana es lo que hace la diferencia. Entonces, si nosotros utilizamos los kioscos, los digiturnos, como herramientas para facilitar y hacer más eficientes los procesos, pero no porque estamos esperando que nuestros pacientes únicamente se comuniquen con un kiosco, hacemos que realmente la tecnología nos ayude, pero sin deshumanizar el proceso de atención y sin deshumanizarnos a nosotros. Hay un tema ahí asociado que es un poco lo que es la equidad, el entrenamiento, la alfabetización digital, ¿sí? La brecha digital. Y aquí también podemos caer en un elemento deshumanizante, y es el siguiente. La brecha digital no solamente está restringida a lo que son generaciones, no solamente es que una vez que los adultos mayores no quieren, no saben utilizar la tecnología, no. Nosotros, y más en países como el nuestro, pues la brecha digital también está dada, pues porque hay personas que no tienen acceso a la tecnología, que no están recibiendo la educación que se necesita. Y hay un elemento adicional, y es nosotros como trabajadores de la salud. ¿Qué tanto estamos recibiendo ese entrenamiento? ¿Qué tanto estamos teniendo la posibilidad de enamorarnos y realmente utilizar desde toda esta perspectiva de eficiencia, pero también de contacto con el paciente y entre nosotros, esa tecnología que nos están trayendo? Entonces, a veces, y este es uno de los retos que consideramos, está la avalancha de tecnologías, de aplicaciones, de diferentes elementos que tenemos, que no tenemos el tiempo de aprenderlos, de realmente saber cuál es el uso y aprender cómo leer a ese paciente o a esos compañeros de trabajo sobre cuáles son sus necesidades y cuáles serían sus preferencias en torno al uso de esas tecnologías, ¿sí? Entonces ahí creo que es un reto no caer en ese medio discriminación de no, es que los adultos mayores no utilizan la tecnología, no, cualquiera de nosotros tiene el derecho de escoger el tipo de canal y el tipo de tecnología o contacto humano que quiera utilizar. Entonces, ese es uno de los retos, es un reto porque además implica un crecimiento, un entrenamiento muy grande a nivel del equipo de la institución, pero es un reto que hemos venido afrontando para entender las necesidades de los pacientes y poder afrontarlo, acompañarlos en el mejor uso posible de esa tecnología. Finalmente, pues el tercer reto que creo que es el más importante es el no permitir que la tecnología nos deshumanice al cortar la conexión humana. Un elemento tecnológico no debería ser el que reemplace a una persona que está frente al paciente, que es el que le dice entiendo lo que está pasando, es el que le dice yo soy su médico y estoy aquí para ayudar a hacer lo mejor posible por usted. Entonces, aquí el cuide es aprender a utilizar la tecnología como una herramienta para hacer nuestra atención, llevarla a otro nivel, pero sin perder nuestra conexión humana. ¿Quieres contestar tú antes? Bueno, pues tenemos varias formas de hacerlo. Tengo varios puntos desde la parte gremial que hago parte, así como coordinador de un servicio de imágenes donde se tiene residentes y estudiantes y somos centro de referencia de la población de Cundinamarca. ¿Qué buscamos? Primero, quitar ese mito o esa creencia que limita que la tecnología nos va a desplazar. Es lo primero que estamos haciendo. Como lo dijo María Elvira, la tecnología es una herramienta y esa herramienta lo que hace es mejorar procesos, mejorar acciones y todo lo que mejore en la calidad de las personas, eso se vuelve en humanización. Entonces comenzamos por ello. Entonces cuando ya quitamos ese mito, empezamos a hacer procesos de calidad y dentro de los procesos de calidad están incluidos ellos. Y uno muy importante son flujos de trabajo en los cuales los tenemos estandarizados sin que sean camisas de fuerza porque no lo deja uno crecer, como lo decía el doctor Romero. Pero entonces en ese momento tenemos el punto de vista de la atención y tenemos 5 momentos que los medimos. Esos 5 momentos que es mirar a los ojos, saludar,
presentarse, decir qué estudio se va a hacer, por qué viene a la institución, sabiendo que ya hemos leído la historia y demás, sino qué es la necesidad que este paciente que está ingresando y cuáles son sus angustias y sus preguntas. Las resolvemos, le explicamos en ese momento qué es el proceso que se está haciendo, se solucionan inquietudes y finalmente nos despedimos y entregamos un resultado. Todo eso es medible y, como diría yo, lo que no es medible no es mejorable. Entonces eso lo tenemos en cualitativos y cuantitativos. Eso se hace y es lo que buscamos en los servicios. La mayoría de las preguntas voy a responder no sé. En eso estamos. Creo que nadie lo sabe. En eso estamos todos. Hay un mundo cualitativo y un mundo cuantitativo. Y también nos vendieron la idea que lo cuantitativo es científico y lo cualitativo no lo es. Científicamente, entonces, yo no amo a mi hijo porque no hay forma de medirlo. Y no significa que no exista. Entonces entramos en otra dinámica de cómo medir mi experiencia interna. Voy a tratar de responderte desde otro sitio. No sabemos qué, esto ya no me quiero adelantar a otra charla. No sabemos qué es la salud. Lo siento si me voy a meter aquí. No sabemos qué es la salud. No es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. Eso no existe. Nunca ha existido y nadie lo ha tenido. Se redefinió, se reunieron en La Haya durante tres años y todavía no lo sabe. La OMS publicó en 2018 otro acercamiento. Pero ¿por qué te comento esto? Habla de un proceso de adaptación y de un proceso subjetivo interno de la persona. Es decir, ya no somos nosotros quienes definimos salud, sino lo define el paciente. ¿Y cómo lo sabes? Por cómo te sientes. ¿Y cómo lo mides? Por cómo te sientes. ¿Y cómo sé yo si tú me dices cómo te sientes? Yo no puedo. ¿Me duele? Si te duele, ¿cómo lo mido? Porque te duele. No tengo cómo medirlo. Entonces entramos en el mito de lo cuantitativo, cualitativo y que solo vale lo cuanti y no lo cualitativo. Entonces entramos en otro registro. Sin embargo, hay mucha métrica cualitativa que nos los explica. ¿Cómo? Porque sabemos cuáles son los problemas. O sea, si tenemos un 50% de burnout, si tenemos un problema de no adherencia al tratamiento, si tenemos un problema de inconformidad del paciente, si tenemos un problema de quejas y de error médico, si tenemos un problema de baja laboral, si tenemos un problema de rotación de personal de un lado al otro, tenemos métricas donde decir, y si ya tenemos el problema, si aplicamos ciertas medidas, y mañana voy a hablar de las 4F de la humanización, una regla mnemotécnica, si aplicamos ciertas medidas, podemos volver a esa métrica. ¿Impacta en el burnout? Pregunta. ¿Impacta en la queja? ¿Impacta en la denuncia hacia el médico? ¿Impacta en la baja laboral? ¿Impacta en la rotación personal? ¿Impacta, lo más importante, preguntarnos a nosotros mismos, impacta en tu satisfacción personal? ¿Cómo mido yo mi satisfacción personal? ¿Cómo mido yo mi autorrealización? Entonces entramos en un terreno diferente al que nos movemos normalmente. Es como casi que nos digan, bueno, eres feliz, pero ¿cómo lo demuestras? O sea, ¿hay evidencia de la felicidad o hay evidencia de cierto tipo de emociones? No, bueno, sí hay evidencia. Hay un mundo de la medicina basada en la evidencia y medicina basada en lo evidente. Y no deberían estar peleadas, creo yo, al menos una cosa con la otra. No sé si he respondido o lo he complicado más. Ojalá lo segundo. Para contar un poquito la experiencia en la fundación, efectivamente es muy difícil, como dije al comienzo, humanización incluye desde acceso, oportunidad, seguridad, atención central de la persona. Entonces, muy enfocados en lo que es la atención central de la persona, hemos utilizado la metodología de Plaintree. Plaintree es una organización norteamericana que tiene, así como Joint Commission o como Icontec, un manual de estándares para evaluar el nivel de implementación de la atención central en la persona. Pero una cosa que me gusta a mí mucho de Plaintree es que ellos le piden a uno las métricas de seguridad del paciente, de rotación, o sea, de clima laboral y de rotación de médicos y de todo el equipo asistencial administrativo. Entonces tiene esa mirada integral un poco desde lo que es la humanización y como evaluadores, ellos asisten a las instituciones y el mecanismo de evaluación es grupos focales con médicos, enfermeras, administrativos, pacientes de todos los servicios
y a través de esas preguntas, esa conversación, van dilucidando también si todo lo que uno ha contado que tiene atención central en la persona efectivamente se vive en la institución o no. Braintree tiene, y aquí pues voy a hacernos la propaganda, Braintree tiene 3 niveles de certificación. Entonces cuando vienen, miran en qué nivel, qué puntaje logras de cada uno de los estándares, y tienen bronce, plata, oro o oro con excelencia. La Fundación Santa Fe de Bogotá pues se certificó por primera vez con oro en el 2018 y acabamos de recibir la certificación oro con excelencia ahorita en enero. Entonces digamos que es una forma un poquito más objetiva, mirada por un externo, que es lo que a nosotros nos interesa, que no digamos que nosotros lo hacemos súper bien, sino alguien viene y hablando con las personas y viendo estableciendo la vivencia, realmente dice sí, van por el camino de ese mejoramiento. Muy bien, doctor Mejía, ¿tenía una pregunta? ¿Va a contestar? ¿Algo más? Pues yo voy a hacerlo desde otra óptica completamente distinta. Primero les pido disculpas. Perdón, Diego, el doctor Diego Mesa es ingeniero, trabaja en la parte de innovación, o sea que es un perfil Está como pidiendo disculpas, ¿no? bien diferente, se siente aquí incómodo, usted hasta pinta diferente, o sea, diferente, doctor Mejía. Chévere porque es otro punto de vista. Les pido disculpas, estaba resolviendo un accidente laboral y por eso llegué un tris tarde. Se cayó una compañera. Bueno, entonces, desde un punto de vista muy distinto, que es el de la ingeniería, y lo he vivido en proyectos que hemos hecho en la fundación, uno mide ese humanismo, uno mide cómo estamos impactando en la calidad de vida de ese paciente y cómo estamos mejorándole esa atención y cómo estamos mejorando que ese paciente salga adelante. Primero y más importante, uno se para desde una óptica muy empática, ¿cierto? Yo analizo y me paro desde qué se está sintiendo ese paciente y yo pienso en una solución que aborde, dentro de muchas otras cosas, esa sensación, esa problemática que tiene el paciente, que no es la misma que tiene el médico, que no es la misma que tiene la institución. Entonces para nosotros es un factor de medición o es una medida que estamos siendo humanos, que estamos siendo empáticos con nuestras propuestas y nuestras soluciones, si logro impactar que ese paciente se sienta mejor. Y actualmente tenemos proyectos en curso o hemos implementado soluciones que más allá de generarle ese factor al paciente no tienen ningún otro beneficio ni monetario, incluso alargan los procesos de atención, pero son importantes porque son esos los que nos llevan a atender mejor a nuestros pacientes, a darles una mejor calidad de vida. Entonces, para dar un ejemplo muy puntual, bueno, tengo como 3, pero uno solo, implementamos unas gafas de realidad virtual en vacunación que terminan alargando más el proceso de atención, porque en realidad pues hay que abordar al niño, hay que abordar al papá, hay que explicar lo que está pasando, el niño tiene que pasar por un proceso de adaptación mientras está viendo el jueguito, pero es muy chévere verlo porque yo soy era de esos pacientes que le tenía fobia a las agujas. Los niños ni siquiera se enteran. Yo hubiera dado lo que fuera por haber tenido unas gafas de realidad virtual cuando era chiquito, porque para mí para mí todavía lo sigue siendo, pero para esos pacientes también lo es, ¿sí? Para uno es muy traumático. Uno de usuario del sistema de salud dice uno lo tratan como un pedazo de carne, a veces. O uno se siente así. Entonces, chévere que piensen en esas soluciones o que se piensen en soluciones donde el único objetivo sea mejorarle la experiencia al paciente. Entonces, para mí y para el equipo de innovación, una de las métricas es esa: ¿cómo estoy impactando yo al paciente en su bienestar y en su calidad de vida? Si estoy lográndolo con el proyecto, que es una medida muy cualitativa, porque la verdad no es una métrica de uno a un número específico, estoy impactando, estoy teniendo ese éxito, estoy siendo más humano en lo que estamos haciendo. Es como mi punto de vista. Pero haría varios apuntes a lo que he entendido. Al menos es discutible si el centro nuestro es el paciente. Es más, voy a tirar más del hilo porque estamos hablando del paciente. Yo creo que es una palabra profundamente discriminatoria y ojalá algún día salga o lo redefinamos. A veces uso la palabra actiente, ¿no? Ojalá pudiésemos redefinir qué significa paciente y dejar de verlos como ellos y cómo atendemos a ellos, como si fuesen algo distinto a nosotros. Cuando se habla de la atención centrada de las personas, yo hablo de mí, porque yo soy paciente también, ¿no?
Hablo cómo me gustaría que me atendiesen, cómo me gustaría estar en un servicio de rayos, cómo me gustaría que me hicieran un procedimiento intervencionista, cómo me gustaría que me hicieran... O sea, no hablo como a lo que le voy a hacer a la señora María, que es alguien diferente a mí, que tiene algo distinto, ¿no? Entonces, los planteamientos parten de un sitio distinto. Sí, yo siempre digo que si partimos que somos 8 billones de pacientes, pues digamos paciente. O sea, o cuando diga la palabra paciente, mi inconsciente me activa a mí, digo, pues hablemos de paciente, pero normalmente cuando digo paciente pensamos en alguien externo a nosotros. Y nosotros formamos parte de la ecuación. Cada día se suicidan 3 médicos en el mundo. De manera que decir que centrarse en las personas, centrarse en el paciente es dejar algo muy importante del sistema. Digo médicos, podemos hablar de enfermería y de otras profesiones de sanitaria que también se la están pasando muy mal. Entonces, igual, ¿cómo reencuadramos ese cuestionamiento? Probablemente no cómo usamos la tecnología, sino cómo usamos lo humano. Lo acabas de explicar perfectamente. El problema no está en la tecnología, sino en nuestro uso. Es como cualquier otra cosa. El problema es el uso que nosotros le damos, ¿no? Dice que el analfabetismo digital no es cómo no entrar, sino no cómo salir. No sabemos cómo salirnos. La tecnología va mucho más rápida de nuestra capacidad de humanizarla, incluso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético. O sea, tenemos un problema súper gordo delante, muy, muy gordo. Y ahora lo uno con tu pregunta. Lo importante es saber, ¿te interesa? O sea, ¿es un tema que realmente te interesa? A mí sí, es mi propósito de vida, me interesa muchísimo, pero el tema es, me interesa hablar de humanización y de tecnología y ver cómo humanizamos la tecnología o cómo nos deshumanizamos a través de la tecnología también, cómo la tecnología, que es una herramienta, acaba siendo un fin, cómo la tecnología usa el 50% de mi consulta porque me obliga a usar una pantalla de 12 minutos 6 o de 20 minutos 10 en promedio en el planeta Tierra, cómo le dedico el mismo tiempo a una pantalla a introducir data que a mirarle la cara a la persona. Y es lo del rodín. ¿Qué quitamos? ¿Cómo quitamos el ordenador? ¿Cómo usamos la tecnología para supersistemas de software de interpretación de voz como una Alexa y desarrollar esta tecnología para no tener que tener un ordenador y que vaya captando la conversación y luego dejemos el ordenador fuera, no tengamos esto, incluso no tener la bata? O sea, hay muchas propuestas disruptivas, humanas, disruptivas, de cómo podemos reencuadrar esto que tenemos que quitar y cómo lo podemos reencuadrar. No lo sabemos, ojo, estamos experimentando en todas partes, en muchas partes del mundo con respecto a esto. Lo que sí sabemos es cómo lo hacemos, cómo lo estamos haciendo mal, no cómo podemos hacerlo bien. Una de las propuestas, insisto, es qué quitamos, cómo usamos la tecnología desde otro aspecto y cómo que ya no hablamos de eficiencia, eficacia de procesos, sino hablamos de necesidades humanas. Pero yo soy un ser humano y yo tengo necesidades humanas. Entonces yo tengo que pensar en mis necesidades humanas. ¿Qué necesidades humanas estoy cumpliendo con mi rol médico? ¿Qué necesidades humanas estoy cumpliendo con su rol paciente? ¿Y cómo podemos abordarlo ya desde mis necesidades, no desde el proceso? Porque solamente medido proceso, o sea, es la métrica desde donde lo estamos midiendo, posiblemente lo que nos hace tan complicado poder abordar y tener discusiones, que lo primero que es que hay que tener de verdad el interés genuino por no saberlo, por decir no lo sabemos, vamos a colocarlo, vamos a usar lo mejor de la ingeniería, lo mejor de la tecnología, lo mejor del humanismo y vamos a ver qué es lo que estamos buscando, porque el problema es cuando tú te sientas a decidir, le preguntas al paciente, o sea, medicina por el paciente pero no con el paciente. Es brutal que ya acabo con otra observación porque no te estoy respondiendo, que los congresos médicos de enfermería cualquiera, lo miraremos dentro de 100 años, miraremos para atrás y decimos, no estén los pacientes. Es brutal que no estén los pacientes hablándonos a nosotros, no a nosotros a ellos. Es espectacular, nuestra razón de ser y de estar, que son los pacientes, no forman parte de los congresos médicos. O si forman parte lo decimos los médicos. Entonces, hay muchos temas que tenemos que volver y reencuadrar. Y cuando tú dices satisfacción del paciente, ¿quién lo dice? Y además, ¿desde qué perspectiva se lo dice? ¿Desde dónde se lo pregunta? Cuando él te dice que está satisfecho, ¿satisfecho en qué sentido? Porque puede estar satisfecho en un sentido y no en otro sentido. Satisfecho porque me llegó la información al momento y eso es satisfacción y lo mides como satisfacción. Pero igual me estás diciendo que tengo un tumor, no lo puedo metabolizar y hay una insatisfacción humana. Esa no la mides. Entonces, ¿qué estamos midiendo? ¿Desde dónde lo estamos midiendo? Yo creo que es cuestión de replanteárnoslo y de discutirlo. Yo complemento ante tu pregunta de cómo humanizar el servicio de radiología, el grupo. Nosotros hemos tratado de hacer algo, que no es fácil, porque cambiar el chip es difícil. Uno le enseñaron es trabaje y haga y produzca. Se vuelve medio mercantil la cuestión. Pero logramos tener tiempos protegidos y tiempos protegidos dentro de nuestra actividad diaria.
y eso es muy valioso, porque en esos tiempos protegidos tenemos educación médica continua, y no de médico a médico, sino desde recursos humanos, atención al usuario, desde el voluntariado, y se acercan y nos dicen todas las necesidades que ellos han visto y cómo nosotros como servicio podemos engranar y mejorar eso, y tenemos líderes en cada uno líder de tecnólogos, líder de enfermería, líder del grupo médico, y ellos replican la información si no se pueden tener todos en un solo espacio. Además tenemos espacios lúdicos, porque es que no solo hay que hablar de medicina, y por eso algunos dicen que los médicos somos muy inteligentes. No, no somos tan inteligentes porque solo hablamos de medicina, hay que hablar de otras cosas. Y abrimos esos espacios, hay espacios de yoga, hay espacios de tejer, de baile, ¿sí? Y se le entrega todo este recurso, y lo que hacemos es bajar ese nivel de estrés diario que tenemos, y cambiamos nuestro discurso, nuestra forma de hablar, nuestra forma de modular todo eso que llevamos dentro, que se lo estamos dando es hacia el paciente. Somos poco tolerantes, somos monosílabos, no generamos empatía, y con todo esto hemos logrado un mejor ambiente laboral, y creo que eso ha ayudado, y creo que en parte respondo la pregunta. En la fundación estamos ahorita comentando con Diego, no es tan fácil, digamos, mencionar ejemplos de uso de tecnología. Se me viene uno a la mente solamente, y es cuando hacemos los concursos, pues, del equipo que más pasos haga en un periodo, ¿sí? Entonces, eso sí hace que la gente se una y empieza la gente de verdad a subir y bajar escaleras o a caminar hasta la casa en equipo, ¿sí? Entonces, eso, digamos, del uso de esa tecnología donde nos cuentan los pasos. No tengo claro, todas las otras metodologías son humanas, han sido humanas 100%, ¿sí? Y muy importante que tú lo pongas sobre la mesa, porque precisamente ese fortalecimiento del trabajo del médico con el resto del equipo, ¿sí? Que a veces a los médicos nos cuesta tanto trabajo trabajar en equipo, ¿sí? Trabajamos con nuestros congéneres médicos, pero nos cuesta más trabajo con otras profesiones, y ese fortalecimiento es hacia el que vamos también muy concentrados. Tenemos una herramienta, pero es 100% humana, ahorita, que es Language of Caring. Esto es lenguaje de la compasión. Buscamos fortalecer nuestra comunicación empática como médicos. Comenzamos con el equipo médico, ahorita tenemos, el proyecto es con 100 médicos inicialmente, y nos dan unas herramientas muy puntuales, algo parecido a lo que tú estabas mencionando, Michael, muy específicas sobre cómo podemos comunicarnos de una manera más empática, o cómo podemos hacer más evidente que esa empatía que nosotros tenemos por dentro. Es posible que yo me sienta, uy, no, soy la más empática, yo soy un dulce, pero las personas que están a mi alrededor no perciben esa empatía, pues no estoy siendo empática. Esas herramientas muy prácticas, cortas, que yo me acuerde, y también tú lo mencionaste en algunas de las diapositivas, cómo saludar, cómo utilizar el computador, no como una barrera tecnológica con mi paciente, sino cómo lo hago partícipe, le muestro, cómo no debo hacer las dos cosas, hablar con el paciente mientras escribo al tiempo, o sí, ese tipo de cosas son las que estamos aprendiendo con el Language of Caring. Son 8 módulos que nos están enseñando, pero el gran valor que yo le veo es que no solamente sirve para la comunicación, el relacionamiento médico-paciente, sino que es clarísimo cómo impacta en la relación con el resto del equipo y con nuestras familias, ¿sí? Los ejemplos son de cómo yo traspolo esas herramientas a cuando le hablo a mis hijos adolescentes, o antes de ir y llegar con necesito hablar contigo, cómo voy a abordar a mi esposo para que tengamos una conversación constructiva desde la empatía y la compasión. Entonces, pero son las herramientas que se me ocurren, pero de verdad la mayor parte que tenemos de experiencia son de tú a tú, humanas, no con intermediación de tecnología. Pues en ese sentido, sí, también yo creo que lo estaba pensando, no se me ocurre una herramienta que cumpla con ese requerimiento. De pronto la hay, no la conozco, pero no se me viene a la cabeza. Sin embargo, y también dado de la experiencia que hemos tenido en innovación, sí le podría decir que la tecnología se puede volver ese vehículo con el cual usted rompa dos cosas, los paradigmas de jerarquía y los paradigmas como de distanciamiento entre los distintos roles que hay en el ámbito clínico, que son muy marcados, más allá yo creo que en cualquier otro ambiente laboral.
Y eso lo digo porque, y lo mostró la doctora Duarte hace poco, pues tuvimos un ejercicio, nosotros hemos hecho unos ejercicios de células de trabajo interdisciplinarias donde participan diferentes roles. Entonces logramos juntar 2 enfermeras que también vienen de lados completamente distintos, con un ingeniero biomédico, y se pierde un poco el distanciamiento porque se empoderan a esas personas. Estamos hablando de un desarrollo de un proyecto tecnológico, si no es una tecnología per se, pero el ejercicio de hacer un desarrollo tecnológico, el ejercicio de trabajar en un proyecto de estos logra que estas personas se suelten un poco más, ¿cierto? Se equiparen entre el equipo, ¿sí? Vean que sus opiniones, que sus pensamientos de pronto distintos tengan igual valor en una mesa, en una sala, en una mesa de trabajo, ¿sí? En una sesión, y eso pues los empodera a ellos a que ya hablamos como iguales, así no seamos jerárquicamente o en roles iguales, porque nuestras ideas tienen el mismo valor, y mi aporte, a pesar de que yo sea enfermera o enfermero y usted sea médico y usted sea ingeniero biomédico y así sucesivamente, aportan distintas partes de un rompecabezas que al final lo que va a hacer es seguramente un proyecto tecnológico que nos va a ayudar a solucionar una problemática, no lo hace igual en este momento. Entonces yo le diría, más que buscar una herramienta que humanice, es aprovechar la tecnología para humanizar, aprovecharla como motor, ¿sí? Generar esos espacios a través de la tecnología y utilizando la tecnología, sea disruptiva o no, para agarrar a grupos como el grupo de trabajo de ustedes y sentar a todos en una misma vara y decir, bueno, estamos como iguales, empecemos a aportar, pensemos distinto. Cuesta mucho romper esos paradigmas porque lo vivimos, cuesta muchísimo, pero en un ambiente donde se les dé seguridad y se les dé tranquilidad a estas personas, eventualmente lo logran. Y el cambio de las personas que han pasado por las células, porque se ve, es total. O sea, gente que, no sé, facturación, gente de la parte financiera, puede ser de cualquier, digamos, escalón jerárquico, terminan siendo súper propositivos, interactuando de manera igual con todos los actores, con médicos, con la parte de la dirección, con cualquier persona de la fundación, porque se les quita ese paradigma y gracias a estos proyectos tecnológicos que se logra eso. Entonces yo le diría más bien no buscar una herramienta que nos permita humanizarnos entre nosotros, sino buscar los espacios y utilizar la tecnología como vehículo para humanizarnos. Esa ha sido pues nuestra experiencia en innovación.